Esto. Muy bien. A ver. Vamos a ver. ¿Tienen alguna duda de por qué se escribe así esta fórmula o por qué está así con respecto a su nombre? No, bueno, de esa no. Del segundo, de esta otra fórmula. No. No. De la tercera. Ahí sí yo tengo duda. En ese caso, ¿cómo sabemos cuál es la esfera interna y cuál es la esfera externa? A ver. ¿Alguien nos puede explicar, chicos? Digo, considerando como repaso de lo que vimos ayer. Víctor Antonio Camacho. ¿No se encuentra? Digo, si no se encuentra, para sacarlos. Digo, porque a lo mejor ni son del grupo. Víctor Antonio Camacho no se encuentra. Sí, se encuentra. A ver, ya se están saliendo todos porque voy a preguntar. Nada más que espero que no tengamos o que no me echen la culpa al final del semestre de que nunca se les enseñó nada, por eso reprobaron, porque luego empiezan todos a reclamar. Esto no es nuevo, ¿eh? Es de siempre. A ver, chicos. Víctor, ¿nos puedes escribir que si aquí, como su compañera sabe cuál es la esfera de coordinación interna y cuál es la esfera de coordinación externa? Sí. No, no sé cómo explicarlo, maestra. No hice esa parte. No, la verdad es que me atrasé un poquito. Ever Hurtado, ¿nos podría decir? Ever Hurtado no está. ¿Ya se salió? En cuanto les paso lista, espero que no se salgan, ¿verdad? Ever Hurtado. ¿Quién sí sabe cómo identificamos la esfera de coordinación? A ver, la compañera que preguntó, ya que nadie quiere participar. A ver, dígame, ¿qué dijimos que era la esfera de coordinación interna o externa? Yo le puedo Adelante, por favor. decir. Sí. La esfera de coordinación interna es lo que está dentro de los corchetes y la externa es lo que está afuera. Del corchete, ¿verdad? Muy bien, compañera. Con base a lo que dijo su compañero, ¿tiene alguna duda? Sí, porque en el ejemplo 3 los dos tienen corchete. Entonces, ¿eso qué significa? Que las dos son esferas de coordinación interna. Exactamente, ¿no? Porque los dos son complejos. Tanto el positivo como el negativo son complejos. Entonces, en este caso daría igual si ponemos primero tetraaminoplatino 2 antes del tetracloro o tiene que ser en ese orden. Bueno, ayer explicamos, y usted ya sabe nomenclatura inorgánica como toda química, ¿sí? Bueno, del área química. Creo que no es como a mí se me ocurra, ¿verdad? Siempre va primero la parte que dijimos. La positiva y después la negativa. Así es. Siempre se escribe así.
Y al pronunciar, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo empezamos? Con la negativa y luego la positiva. Compañera que me preguntó, ¿está de acuerdo? Sí, ya me acordé, ya O sea, vi. no es como a mí se me ocurra. Para todo hay reglas. Reglas inorgánicas que va a aplicar aquí. Entonces, si estos corchetes están escritos así, es porque el primer corchete es el guión complejo positivo y el segundo corchete es el guión complejo negativo. ¿De acuerdo? Sí, ya me acordé. A ver. El siguiente ejemplo. ¿Tienen alguna duda? Relación, estructura, nombre. El siguiente. Realmente, chicos, yo creo que si no quieren contestar o participar, yo creo que no sé por qué están conectados, ¿eh? De verdad. Digo, porque estar aquí hablando sola, que lo hago, ¿eh? Créanme que lo hago. Me aguanto aquí las 2 horas hablando sola frente aquí a la pantalla. ¿No? Digo, pero pues si no quieren participar, entonces no sé qué están haciendo aquí. A lo mejor pueden sacar muchas cosas más provechosas, ¿eh? Créanme. No están tanto conectados a mi clase. O sea, por lo que veo, no tienen dudas en nomenclatura. Yo tengo una duda en que en algunos complejos dicen en. En. ¿Alguien quiere decir por qué es en? ¿Tampoco? A ver, chicos, ¿quiénes iban a participar? Y me quedo con los que van a participar. Porque eso de estar preguntando y esperar aquí segundos a que me contesten, créanme que no. Creo que esto puede ser más fluido. ¿Alguien que sí sepa qué es en? ¿Ayer, compañera, asistió a clases? Sí, aquí estuve. Entonces no puso atención, ¿verdad? Porque aquí, cuando di la lista de ligantes, ¿sí? En esta parte, ayer claramente expliqué que al etilendiamino, aquí está su abreviatura, en. ¿Sí o no? Sí, ok. Digo, se me hace raro porque apenas ayer lo expliqué, ¿no? Así como el EDTA, hasta alguien me preguntó que si podría escribir el nombre, y les decía que sí, que puede escribir, por ejemplo, etilendiamino, o, por ejemplo, el EDTA, pues está largo, pero sí se puede escribir como ácido etilendiamino tetracético, cosa que no podemos escribir son las fórmulas. ¿Ya sabe qué es el N entonces? Sí, Bueno, ¿nadie tiene dudas más en la nomenclatura? De hecho, le decía Sí. que para escribir la fórmula se escribía en o EDTA, por ejemplo, si es que apareciera el EDTA, pero para pronunciarlo, como en este caso, que está aquí, sulfato de bis-etilendiamina, de amina o de amino, según sea el caso, como lo quiera indicar, dicloro cobalto 3, ¿sí? O sea, para pronunciarlo, pues sí lo tenemos que pronunciar etilendiamino. Para escribir la fórmula es en, que no les di, si ven, nada más pregunto varias veces en,
Ni siquiera pregunto por ahí el EDTA, pero también debería de estar el EDTA porque son de los ligantes que les di, ¿sí? Pero estos no son los únicos ligantes, hay cientos de ligantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en los últimos, donde dice FAC y MER, antes de... Perfecto. Exactamente, es lo que quería que me preguntaran, porque lo vamos a ver más adelante. Esto tiene que ver con un concepto que se llama isomería. Entonces, FAC y MER, incluso aquí no puse cis y trans. Esto lo vamos a ver más adelantito, ¿de acuerdo? ¿Por qué va cis y trans? Tiene que ver con isomería. Muy bien. Ahorita lo aclaramos. Y bueno, como nadie tiene dudas de la nomenclatura, bueno, aparte, bueno, más bien sí tuvieron dudas algunos compañeros, que son los que me preguntaron, vamos a empezar con este concepto que es número de coordinación. Ya ayer se definía qué es número de coordinación. De hecho, me regreso para los que no se acuerdan, ¿sí? A esta parte. Aquí está. Índice o número de coordinación. Ayer les decía que es el número de átomos que están unidos directamente al metal. Si un átomo de un ligante únicamente es el que está donando, más bien compartiendo un par electrónico, pues se dice que es el número de coordinación 1. Ayer también veíamos con el ejemplo del EDTA. La molécula de EDTA es hexadentado porque tiene 6 átomos, una sola molécula tiene 6 átomos que pueden compartir sus pares de electrones, como se ve aquí en la figura. Aquí es cuando el ligante está solito y aquí es cuando ya está interaccionando con el centro metálico. Y aquí se ve claramente los 6 átomos del EDTA que están interaccionando con el metal, el que está en como M, el metal. Entonces aquí el número de coordinación de este complejo, aunque nada más tenga un solo ligante, el número de coordinación es 6, ¿no? Porque tiene 6 átomos que están compartiendo sus pares de electrones al catión. Bien, entonces ahorita en este subtema lo que vamos a ver es el número de coordinación de todos. Bueno, de hecho, se sabe que que les comentaba yo que un metal puede captar o aceptar hasta 13, ¿sí? Átomos o 13 ligantes que le estén compartiendo pares de electrones. Pero aquí en su materia nada más vamos a ejemplificar 7. Número de coordinación 1. Quiere decir que en este caso, como la plata, ¿sí?, puede aceptar un ligante, que el cual tiene un átomo que le va a compartir su par electrónico. Este ligante está muy, muy grande, ¿sí? Pero únicamente él por un átomo de todos los que tiene este ligante se va a compartir sus electrones a la plata. Y como es 1, pues se dice número de coordinación 1, ¿no? Bien. Por cierto, este ligante es muy orgánico, ustedes todavía no llevan orgánica, pero puede ser a lo mejor un cloro, un bromo, un yodo, un hidroxo, un amín, un acu, ¿no? Entonces, esta plata, al estar interaccionando con un átomo del ligante, pues su número de coordinación es 1. Número de coordinación 2. Para esto, de acuerdo al número de ligantes que tenga, ¿sí?, o al número de átomos con los cuales comparte, puede ser su geometría, cosa que ya vimos muy al inicio de nuestro semestre. En este caso, dicen que estas moléculas, cuando el número de coordinación es 1, pues generalmente son lineales. Generalmente, sobre todo cuando los ligantes son pequeños. Número de coordinación 2, también la geometría es lineal. En este caso, el centro metálico va a interaccionar con 2
átomos de dos ligantes iguales o diferentes. ¿Sale? Como en este caso. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el centro metálico puede ser cobre, plata, oro, etcétera. Aquí tenemos dos cianos que están unidos al mercurio, ¿sí? Entonces, su geometría va a ser lineal. La fórmula general, pues es, bueno, en este caso es M, es el centro metálico, en este caso está unido con dos cloros. Entonces, es el metal, puede ser cobre, plata u oro. Veamos número de coordinación 3. El número de coordinación, en este caso, pueden ser ligantes pequeños o ligantes grandes, como este que está aquí, que es orgánico, que se conoce como en este caso es un derivado de trifenilfosfina. Entonces, vean cómo tienen aquí el cobre, centro metálico, y tiene 3 ligantes. Estos 3 ligantes, cada uno de ellos pues tiene un átomo que le está compartiendo un par electrónico al cobre. La geometría de esta molécula es trigonal plano, como ya lo vimos, ¿no? Ya sea que analicemos, nos acordemos de la teoría de enlace-valencia o la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, bueno, en este caso lo podemos asociar. Tiene 3 ligantes, por lo tanto su geometría es trigonal plana y su número de coordinación es 3. Aquí está como un complejo iónico, particularmente aniónico. Número de coordinación 4. Quiere decir que tiene 4 ligantes. En este caso, puede ser tetraédrico o algo que vamos a conocer, que esto no lo habíamos visto, cuadrado plano. Me refiero a analizado de manera particular. Vean, todos estos iones complejos son tetraédricos. Número de coordinación 4. El cuadrado plano, también su número de coordinación es 4, ¿sí? Pero su geometría es precisamente esta. Podemos tener número de coordinación 5, cuando son 5 ligantes. Aquí, de hecho, nosotros lo conocíamos como bipirámide trigonal, pero puede haber otra geometría conocida como pirámide de base cuadrada. Y ambos son con número de coordinación 5. Aquí tenemos las dos geometrías representadas. ¿Sale? También tenemos número de coordinación 6. Sabemos que cuando tenemos 6 ligantes, en este caso corresponde a un octaedro. Vean, en este caso, número de coordinación 6, cuando tenemos un ejemplo como es el hexacua, níquel 2+, tenemos hexamín, níquel 2+, en los cuales hay 6 átomos en cada caso que están compartiendo su par electrónico y número de coordinación es 6. Vean en el ejemplo de la derecha. En el ejemplo de la derecha tenemos, ¿sí?, un ligante bidentado, que ustedes ayer aprendieron que era bidentado, ¿sí? Bueno, aquí tenemos que un ligante es bidentado, pero tenemos 3 ligantes. Y como tenemos 3 ligantes bidentados, también el número de coordinación es 6. Por lo tanto, todos ellos tienen una geometría octaédrica. Y creo que hasta aquí vemos los principios, o sea, los más comunes. En otras carreras yo veo hasta el número de coordinación 13, ¿no? 11, 12 y 13. Aquí lo dejamos hasta el 6. ¿Alguna pregunta? No.
¿Los otros 25 compañeros? ¿No tiene nadie una pregunta? ¿Preguntas? No. Sale. Entonces, vamos a aplicar a los compuestos de coordinación algo que ya aprendimos. Precisamente, vamos a llamarle el primer modelo que existe para explicar la formación de estos, o sea, cómo es que se une un átomo a un centro metálico, pues fue el concepto que les enseñé más arriba, ácido y base de Lewis. Pero existen otros modelos, que de hecho, uno de ellos que ya aprendimos en la primera parte de nuestro curso. ¿Mande? Disculpe que la interrumpa, pero mi compañera Daniela está intentando entrar, pero no la deja pasar. A ver, déjeme ver. Se llama Daniela Villafuerte, creo. Villagrán. Ya. Ándele. Gracias. Gracias, porque sí, luego como tengo varias ventanas abiertas, no los visualizo al 100. Entonces, aquí vamos a aprender o a conocer algunas teorías que ayudan a explicar cómo es que un átomo comparte su par electrónico al centro metálico. Esta es una teoría muy importante. Acuérdense que antes no se conocían a los compuestos de coordinación. Esta teoría se conoce como la teoría de las cadenas, de Blomstrand a Jorgensen. Que por cierto, muchos libros nomás dicen las cadenas de Jorgensen. Él fue alumno de Blomstrand, ambos, si no me equivoco, alemanes. Entonces, en 1869, que todavía no se conocía nada de estos compuestos de coordinación, él propone esta teoría. Él ya sabía que en sus compuestos tenía, por ejemplo, el cloruro cobáltico con 6 moléculas de amoníaco, con 5 moléculas de amoníaco y así sucesivamente, 4, 3. Entonces, él cuanto hacía eran muy buenos experimentales. Entonces, preparaban un complejo. Dani, tienes tu micrófono prendido. Esperamos a que su compañero cierre, por favor, su micrófono. Entonces, imagínense que que ustedes ya se encuentran en el laboratorio y preparan sus complejos. Para empezar, ¿cómo saben qué complejo tienen o qué tipo? Entonces, en este caso, él pensaba, bueno, ¿cuál tengo? Tengo cloruro cobáltico con 6 moléculas de amoníaco, con 5, con 4. Entonces, él medía algunas propiedades que muy seguramente que a lo mejor ya lo hicieron, que puede ser la conductividad eléctrica, por ejemplo, la formación de un precipitado. Entonces, ustedes saben que para medir la conductividad, entre más iones va a haber más paso de corriente. Entre menos iones, pues menos corriente. Igual, la cantidad del precipitado. Entre más iones va a haber mayor la formación de un precipitado. Entonces, en este caso, él propone que así estaban las estructuras. La estructura 1 es cuando se tiene el cloruro cobáltico con 6 amines. Claro que en aquel entonces todavía no le decían amines, ¿verdad? Amoníacos. Pero él, ¿qué pensaba? Que en aquel entonces ya se conocía a los compuestos inorgánicos. Ya se conocía la estructura de cloruro cobáltico. Pero él pensaba, ¿cómo es que podían estar esos cloros de tal manera que pudieran conducir la corriente? Y fíjense bien que él da esta propuesta de cadenas
porque él decía que entre más alejado esté el cloro del cobalto, estos cloros fácilmente podrían precipitar o podrían disociarse en solución y conducir la corriente. Y pues sí le daba. Agarra el primer compuesto, dice, pues aquí va a haber 3 cloros que no están neutralizados con el cobalto, están muy alejados, se van a ionizar. Mide la corriente y obtiene un valor. No sé, vamos a inventar ahorita. 3. No, pues está perfecto. Propone la siguiente estructura, pero ahora no con 6 aminos, sino con 5 aminos o 5 amoníacos. Y uno de ellos lo une directamente al cobalto. Se supone que pues no se va a liberar fácilmente porque se neutralizan cobalto y cloro. Entonces mide la corriente y imagínense que obtiene un valor de 2, porque ya no son 3 cloros, sino que ya son 2 los que se pueden disociar. Y llega a la estructura 3. La estructura 3 es cuando tiene cloruro cobáltico, pero con 4 amoníacos. Y él propone esto, que 2 cloros estén unidos directamente al cobalto y uno libre. Y nuevamente, mide la conductividad y obtiene el valor de 1. Pues, perfecto. Y se va a la estructura 4, en donde tiene nuevamente cloruro cobáltico, pero ahora con 3 amoníacos. Y propone esta estructura y él esperaba, así como él lo venía indicando, él esperaba que este también tuviera conductividad de 1, igual que el compuesto 3. ¿Por qué? Porque nada más está libre un cloro. ¿Y qué observa? 0 conductividad. Él esperaba un valor de 1 y observa nada. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Él se pregunta, como todo experimental, ¿estará bien su compuesto? Él era muy buen experimental, entonces prepara un compuesto similar a este, pero ahora en vez de cobalto, con iridio. Pero además no fue el único que preparó muchísimos más. Y vio que todo, él esperaba, así como está aquí escrita su fórmula, él esperaba que le diera la conductividad de 1, porque hay un cloro alejado del cobalto. Pues resulta que le daba 0, 0 y 0 conductividad. ¿Por qué es importante este investigador? Porque, por ejemplo, para que una teoría sea aceptada, pues tiene que explicar lo observado a nivel experimental. Y esta forma que él proponía de cómo estaban unidos el metal con los otras especies químicas, ya sean aniónicas o neutras, como el amoníaco, pues no le reproducía los valores experimentales que observaba. Generalmente una teoría siempre la propone a alguien y luego llega otro investigador y pues la desecha. En este caso, él mismo propone y desecha su teoría. Él se da cuenta que eso está mal escrito. O sea, esa regla de las cadenas no está reproduciendo o no está explicando lo que está observando a nivel experimental. Entonces, Jorgensen propone y desecha la teoría. La teoría de las cadenas no sirve para explicar lo que observa a nivel experimental. ¿Alguna pregunta? Oiga, ¿y alguien más no retomó su teoría para poder actualmente dar, bueno, no actualmente, bueno, sí, después darle como ese ¿Validez? nombre? Ajá, sí, ajá, bueno, no a lo mejor validez, porque obviamente había errores, ¿no? Pero a lo mejor tomar o retomar algunas ideas para poder plantear una nueva teoría. Ahorita vamos para allá. O sea, esta fue una primera teoría de cómo podían estar unidos el metal con los ligantes. Vamos a llamarle con los ligantes. Y no resultó.
Y pues ahí quedó la teoría. O sea, él la desechó porque además, no nada más lo demostró con el cobalto y el iridio, lo hizo con muchísimos metales y siempre le daba 0, 0 y 0. Entonces, por eso dijo, no, así no están unidos. Debe de haber otra forma. Eso fue en 1869. Casi tienen que pasar más de 20 años, si no me equivoco, mucho más de 20 años, y llega la otra teoría. ¿Cuántos años pasan? Ay, chicos, de 1869 a 1893. ¿24 años, ¿no? más o menos. Sí, sí, sí. Pues fíjese lo que tardó, pero ya no él. Él era un excelente experimentador, pero falló su teoría de cómo podrían estar unidos el metal con los ligantes. Llega Werner. Él también es alemán y él nació en el 75 y fallece en el 15. ¿A poco duró tan poquito? 1875, no, se me hace que está mal esa fecha, ¿no? 25, 40 años. Ay, no, pues se me hace muy poquito, pero él en 1893 propone la teoría de la coordinación de Werner. Para esto, para entender esta teoría que es aparentemente muy sencillita, tenemos que saber exactamente qué es la valencia primaria y qué es la valencia secundaria, porque Alfred Werner se le considera como que el principal investigador con respecto a cómo es que está unido un metal con un ligante, mediante su teoría, la teoría de Werner. Entonces, fíjense bien que él dice que todos los elementos, pero claro está que aquí nos debemos de enfocar al metal, porque ese es el que nos interesa, pero él dice que todos los elementos poseen dos tipos de valencias. La valencia primaria, que en mi caso lo vamos a representar con líneas punteadas, y la valencia secundaria, que la vamos a representar con una línea continua. ¿Sale? Aunque aquí se vea media punteada, pero es continua. La valencia primaria no es otra cosa más que el estado de oxidación del metal. Pero ahora ya, en vez, bueno, vamos a decir estado de oxidación, pero va a ser la valencia primaria. Y la valencia secundaria se va a relacionar a lo que ya vimos, a lo que acabamos de ver, número o índice de coordinación. Esto nos lo tenemos que aprender de memoria. Valencia primaria, estado de oxidación del metal. Valencia secundaria, número de coordinación del metal. Bien, la segunda teoría de Werner es que todo elemento metálico tiende a satisfacer todas sus valencias primarias como sus valencias secundarias. ¿Esto a qué creen que se refiere, chicos? A las esferas que... A ver. Digo, porque yo se los estoy diciendo, pero pues yo no sé si lo están entendiendo. ¿A qué creen que se refiere ese enunciado? Que tienen estado de oxidación y además índice de coordinación, porque forman los compuestos de coordinación. O sea que todo metal debe de cumplir con esas dos valencias. Y les hago hincapié porque créanme que los exámenes nadie responde este punto bien. Yo creo que depende del número que se presente, pero si es una persona que apenas si le da, es mucho. Entonces,
todos los centros metálicos tienen que cumplir con estas valencias. Y si yo lo analizo en mi complejo, ¿cuál es la valencia primaria y cuál es la valencia secundaria? Entiendo cómo es que se forman, le llamo o cómo es que se conforman los enlaces considerando la teoría de Werner. ¿Vale? Número 3. Las valencias secundarias están dirigidas hacia ciertas posiciones en el espacio. Entonces, esa distribución de la valencia secundaria es lo que provoca que mi complejo tenga una geometría. Claro está que Werner lo estudió muchísimo con complejos hexacoordinados, ¿no? Entonces, pues de ahí que se sabe que el número de coordinación 6, pues son octaédricos. Y vamos con el primer ejemplo. En este caso voy a retomar los complejos de Jorgensen, cobalto, ¿sí? Y vean, de hecho, aquí pues ya se escriben como debe de ser de manera condensada. Vean lo que está en rojo. Tengo un cobalto, el cual está unido con 6 aminos, o amín, con 6 amín. Este compuesto, de acuerdo a lo que ustedes ya saben de nomenclatura, a ver, díganme cómo se llama. Tricloruro de hexaamín de cobalto. A ver, su compañero hizo un buen intento. ¿Alguien más? Porque ahí sí les falla una letra y todo está mal. Por eso les decía que tienen que saber muy bien nomenclatura inorgánica. A ver, ya nada más le falló lo de la esfera de coordinación externa. Tricloruro. A ver, rápidamente. ¿Cómo se llama este compuesto inorgánico? A ver, ¿los demás qué opinan? Sí, tricloruro de aluminio, ¿no? ¿Qué creen? Que no. Pues que no saben nomenclatura inorgánica. ¿Cloruro de aluminio? ¿No? Eso se llama cloruro de aluminio. ¿Por qué tengo el subíndice 3 ahí? Porque el aluminio trabaja con 3 más. Así es. Pero yo nunca voy a llamar a ese compuesto como tricloruro de aluminio. Si no van a decir que qué profesor tan burro tuvieron en la FES Cuautitlán por enseñarles mal la nomenclatura. Y como yo no quiero que digan eso de mí en química de coordinación, quien no sepa correctamente la nomenclatura, pues tache. Se los advierto. Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? Cloruro de hexamín de cobalto 3. ¿Qué cree que le sobró ahí algo? Es como si me dijera cloruro de aluminio de... Entonces sería tricloruro de hexamincobalto 3. A ver, ¿es tricloruro? No, perdón, cloruro Cloruro de de... hexamincobalto 3. Exactamente. Toda la parte del corchete va pegadito, como aquí en nomenclatura.
exactamente así. Vean, hasta les puse en negrito el D. No crean que porque no tenía nada que hacer, ¿eh? Vean, todos esos D están en negrito para que sepan, así cuando decimos cloruro de sodio, cloruro de aluminio, ¿no? Por algo se colocó ahí, ese D en negrito, para que se dieran cuenta. Bien, entonces este se llama exactamente cloruro de hexamín cobalto 3, entre paréntesis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta es la forma en que se escribe usando corchetes. Pero en el examen, pues, muy seguramente que eso no se los voy a pedir, ¿verdad? Los voy a pedir que lo representen en estructura de Werner. Es como queda aquí. ¿Qué va en el centro? ¿Se acuerdan que cuando empecé ayer el tema, les dije que esta estructura tridimensional, cuando les empecé a mostrar un compuesto de coordinación, les dije, casi se parece a una estructura de una teoría que voy a ver más adelante. Casi. Aquí tenemos el centro, en el centro va el metal y los ligantes, pues según si son dos ligantes, ¿cómo se deben describir? Pues en forma lineal. Si fueran tres ligantes, que ahorita ya lo saben, pues de un trigonal plano. Si fueran cuatro ligantes, pues tetraédrico o de un cuadrado plano. En este caso, como son 6 ligantes, pues es un octaedro. Entonces ya estamos en la teoría. Ya está mi pase, aquí estamos. Entonces vean, claro que aquí no está tridimensional como las bolitas de allá, de la figura anterior. Vean que en el centro está el metal. En este caso, sus compañeros ya me dijeron cuál es la valencia primaria del cobalto. 3. Es más 3 porque es el estado de oxidación. Aunque aquí no está escrito, es más 3. Muy bien. ¿Cuál es la valencia secundaria de este complejo? 6. 6. Y ni siquiera tienen que sacarlo de alguna parte o nada. Aquí está en el corchete. Tiene 6 amines. 6 amín. Entonces su número de coordinación es 6. De acuerdo a la primera regla de Werner, la valencia secundaria la voy a indicar con líneas continuas y la valencia primaria con líneas punteadas. Me acaban de decir que el cobalto, su estado de oxidación es 3+. Ustedes, ya sé que ahorita no han estado en laboratorio, pero creo que lo hemos platicado y lo platicamos cuando vimos enlace iónico. ¿Creen que haya frascos con sustancias cargadas positivamente o frascos con sustancias cargadas negativamente? No. No, todo es neutro. Bueno, aquí también, o sea que la valencia primaria de mi metal hay que neutralizarla. Si es 3+, ¿cuántas cargas negativas requiero? 3. 3. Entonces, en este caso, ¿quién es el que va a neutralizar al cobalto? Pues el cloro, porque el amín no puede. Él es neutro. Entonces, ¿cuántos cloros requiero? 3. Y entonces por eso queda así. Y así se representa. La segunda regla de Werner dice que todo metal cumple o tiene que satisfacer su valencia secundaria, que eso pues viene de aquí ya del problema, y su valencia primaria, que es neutralizarla. Es por eso que así queda la fórmula. Como el cobalto es 3+, el corchete queda como 3+, por lo tanto se requieren 3
cloros. ¿Alguna pregunta? Entonces, aquí en este párrafo que está a la derecha es todo ese rollo que me acabo de aventar. Número de iones. Ah, es la siguiente pregunta. Déjenme dejo el compuesto. Fíjense bien, aquí dice que hay 6 amoníacos, entonces la valencia secundaria, que es la esfera de coordinación o coordinación interna, ¿sí? El cloro es la valencia primaria para neutralizar la carga del cobalto 3+. Entonces, vean cómo los iones cloro están más alejados del ion metálico y menos firmemente unidos a él, porque no forman parte de la valencia secundaria. Nomás están ahí como espectadores para neutralizar la carga positiva. En consecuencia, debe de esperarse que una solución de este complejo conduzca la corriente eléctrica. Entonces viene la siguiente pregunta. De acuerdo así como está aquí en la fórmula condensada, ¿cuántos iones tienen en total? ¿Y por qué? Dos, A ver quién da más, el quién da cobalto menos. y el cloruro, porque el A ver. 4. 4. Así es. Exactamente. Exactamente, muy bien. De hecho, por eso dejé este ejemplo aquí, porque yo sabía que me iba a hacer falta. A ver, si yo escribo el siguiente compuesto que no haya entendido a su compañero, a ver, cloruro de sodio, si se disuelve en agua, que ya lo vimos cómo es el proceso de disolución en agua, pero ahorita no me interesa eso, sino vamos a poner que eso se ioniza. ¿Cuántos iones serían en total? Dos, ¿Por qué? porque es uno positivo del sodio y uno negativo del cloro. Muy bien, muy bien. Imagínense que les doy la siguiente fórmula. ¿Cuántos iones tengo aquí? 3. 3. ¿Por qué? 2 del cloro y 1 del bario. Así es, no importa cuánto sea su carga, pero es 1. Es bario 2 más y 2 cloros, como lo que explicó su compañero. Y para la siguiente fórmula, ¿cuántos iones tengo? 4, ¿verdad? 1 del aluminio 3 más y 3 del cloro, cada uno de ellos con -1. Entonces, esto es lo mismo. Y su compañero creo que lo explicó súper, pero quería, para aquellos que todavía no entran aquí al tema, pues quise dar esos ejemplos. Es lo mismo. Entonces, fíjense bien cómo Werner, precisamente estos cloros que no están unidos, o sea, están neutralizando la carga del cobalto, pero no están unidos directamente. O sea, no hay una interacción fuerte. Es por eso que cuando esta solución se hace pasar por un conductímetro, por ejemplo, entonces se ve que tiene un valor de carga, o sea, de corriente, y vamos a darle un valor de 4, ¿no? Porque hay 4 iones. 4. Y además se forma una cantidad que es de precipitado porque van a separarse, ¿no? Se van a separar los 3 cloros y van a precipitar con la plata formando cloruro de plata. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el siguiente ejemplo?
A ver quién lo quiere explicar rápidamente. Vean la fórmula condensada y vean qué pasa con la valencia primaria y qué pasa con la valencia secundaria. ¿No? Pues ahí la valencia primaria es 3 porque son 3 cloros unidos al cobalto y son 3 porque afuera de la esfera de coordinación hay 2 cloros, pero adentro también hay uno. Y de la valencia secundaria es 6 porque son 1, 2, 3, 4, 5. Porque son 6, bueno, son de 5 aminas y un cloro. Entonces, el número de coordinación, voy a hacer preguntas. ¿El número de coordinación de ese complejo cuál es? 6. 6. ¿Cuántos ligantes tiene, por lo tanto? 6. 6. No son idénticos, ¿verdad? Hay 5 amín, como dijo su compañera, y un cloro. Muy bien. Entonces, su valencia secundaria es el número de coordinación. Ahí no hay problema. ¿Qué pasa con la valencia? Bueno, valencia primaria. ¿Cuál es el estado de oxidación del cobalto? Qué barbaridad con esos ruidos. Déjenme apago. A ver, ¿qué pasa con la valencia primaria? ¿Cuál es el estado de oxidación del cobalto? 3. 3, no cambia. Sigue siendo cobalto 3. ¿Y cuántos cloros tienen afuera de la esfera de coordinación? O sea, que están afuera del corchete. 2. 2. ¿De dónde saco la otra carga para neutralizar? Porque a fuerza se tiene que neutralizar ese cobalto. No puede quedar sin neutralizarse. Su estado de oxidación es 3 más. Si afuera del corchete hay 2 cloros, ¿de dónde saco la otra carga negativa? Del cloro que está dentro de Entonces, ¿ya la vieron por esfera. qué el cloro que está dentro del corchete tiene tanto línea punteada como línea continua? O sea que tiene dos comportamientos. Exactamente. 2 comportamientos. Está cumpliendo con 2 funciones. Satisfacer, porque tiene que satisfacer a fuerzas la valencia primaria y está también satisfaciendo la valencia secundaria. O primero, si quiere verlo así, está satisfaciendo la valencia secundaria porque es parte de la esfera de coordinación y además está cumpliendo con la función de la valencia que primaria, o sea que tiene que neutralizar al cobalto, porque si no, vamos a encontrar un frasco ahí medio raro que no puede existir, ¿verdad? Entonces tiene que estar neutro ese complejo. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos iones tienen en total según aquí el párrafo? ¿Sí están de acuerdo con ese número de iones? Sí. ¿Son cuántos iones? Tres, ¿verdad? Entonces, cuando les miden su conductividad eléctrica, como tenemos 2 cloros, un cloro sí está unido al cobalto, ¿están de acuerdo? Ahí está con línea continua. Pero 2 cloros están alejados, están nada más para neutralizar. Entonces, esos 2
iones, claro, junto con ahora sí que la de la esfera de coordinación interna, que son 3 en total, pues me va a dar una lectura, porque todavía cuando paso mi muestra o mido con un conductímetro la muestra, pues va a haber iones, entonces va a haber una corriente que se va a registrar. Muy bien. Vamos con el tercer ejemplo. A ver, chicos. ¿Qué pasa con ese ejemplo? El número de iones disminuye. ¿Cuántos iones hay? 2. 2. Entonces, el número de coordinación sigue siendo 6. O sea que la valencia secundaria es 6. Pero ¿qué pasa con la valencia primaria? Cambia, ¿no? A ver, el cobalto, ¿cambia su estado de oxidación del cobalto? Ay, no olvides. Sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue necesitando 3 cargas negativas. ¿Y de dónde va a sacar las 3 cargas negativas? Del cloro que está fuera de la esfera y de los 2 cloros que están adentro. Entonces ya vean cómo se marcan los dos. Como dijo su compañera, estos 2 cloros tienen doble función. Aparte de que son de la esfera de coordinación interna, también están cumpliendo con la función de neutralizar el estado de oxidación o la valencia primaria del cobalto. Finalmente tienen 2 iones y nuevamente si preparan la solución de este complejo, aunque sean menos iones, pero va a haber conductividad eléctrica y también va a haber precipitado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa con el cuarto complejo, chicos? El número de iones es 0, ¿no? El número de iones es 0. Entonces, cuando ustedes preparan la solución, ¿qué conductividad les va a dar? 0. 0. 0. Cosa que no pudo observar Jorgensen. 24 años antes, Jorgensen, me voy a regresar otra vez. Este complejo, vean cómo lo represento, con un cloro alejado del cobalto. Y él indicaba que pues él esperaba que este complejo presentara, de acuerdo a como él lo escribió, presentara algo de conductividad. Pero cuando se iba a la parte experimental le daba 0. 0, 0. Entonces no funcionó la regla de las cadenas. Pero ¿qué pasa cuando ya lo hizo Werner? Pues sí se cumplió la parte experimental con la propuesta de este tipo de estructuras en donde se tiene que considerar la valencia primaria y la valencia secundaria. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Entonces, esta fue una de las teorías que revolucionó, podríamos decir que es donde nace la química de coordinación. Porque acuérdense que antes a esto le decían complejos, porque no sabían cómo es que estaban unidos el metal con todas las otras especies químicas. Muy bien. Bueno, el siguiente tema, que se llama isomería, que precisamente es para responder a la pregunta de su compañero de por qué aquí en la nomenclatura, me voy a regresar rápidamente a la nomenclatura, por qué aquí aparece cis, aparece trans, aparece fac y aparece mer en algunos compuestos. Pues tiene que ver con el siguiente tema, isomería. Yo creo que en la prepa tocaron isomería. ¿Alguien se acuerda de qué es isomería? No, yo no lo vi. Sí. Bueno, sí, también. Se toca muchísimo porque es un tema 100% de química orgánica. O sea, está en todos los compuestos que puedan existir en la naturaleza.
Me refiero a que muchos de ellos pueden presentar isomería, no quiere decir que todos. No importa si son orgánicos o inorgánicos o otro tipo de compuestos. Pero estos compuestos tienen la virtud, ¿sí? Como dice aquí, ¿qué es isomería? Es una propiedad que lo presentan dos o más, bueno, aquí es complejos, pero pueden ser compuestos en general, que tienen la misma estequiometría. ¿Esto qué quiere decir estequiometría? El mismo número de elementos y el mismo tipo. Y pues van a tener hasta el mismo peso molecular, por lo tanto, pero que presentan propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Ejemplo, y lo voy a representar rápidamente con unos compuestos orgánicos. ¿Se acuerdan de este primer compuesto? ¿A qué les recuerda, chicos? A ver, los que se acuerdan de química orgánica. Este primer compuesto, ¿qué es, chicos? No importa que no me digan el nombre, si no se lo saben. ¿A qué funcionalidad les recuerda? ¿Es la del etanol? Es la del etanol, ¿verdad? ¿Qué grupo funcional tiene? Alcohol. Un alcohol. Así lo van a aprender. Lo van a aprender en orgánica. En orgánica, como yo les decía cuando vimos hibridación, van a ver alcanos, alquenos, alquinos, pero van a ver muchos otros grupos funcionales y entre ellos alcohol. Exactamente, ese es el etanol. El segundo compuesto, este es un alcohol. Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico, según la nomenclatura. El segundo, ¿qué es? ¿Recuerdan? Tiene que ver con éter, ¿no? Es un éter. Es un éter. Fíjense bien, ambos son compuestos orgánicos y vean qué tienen de particular. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el primero y el segundo? Los dos tienen 2. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tiene cada uno? 6. 6. ¿Cuántos oxígenos tiene cada uno? 1. 1. Entonces, a este tipo de compuestos que tienen la misma estequiometría, o sea, el mismo número y tipo de elementos, incluso si ustedes calculan el peso molecular, pues va a ser el mismo, se le conoce como isómeros. Y hay muchos tipos de isómeros. Este es un tipo de isómero. El alcohol, en cantidades muy bajitas, hasta lo podemos consumir. ¿Sí o no? Ustedes están muy pequeñitos, entonces muy seguramente que nunca han probado algún tipo de alcohol. ¿Sí? Pero si no han probado el alcohol, mucho menos el éter, porque pueden quedar anestesiados para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo sus propiedades químicas y físicas son muy diferentes, a pesar que tienen el mismo número y tipo de elemento. Uno, pues en pequeñas cantidades puede ser bueno. El otro ni en pequeñas cantidades, ni siquiera en pequeñas. Entonces, a esto se le conoce como isómeros. Eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente tema, pero empleando compuestos de coordinación. Aclaro, este tema lo van a ver súper amplio en alguna asignatura de química orgánica, incluso así se llama la unidad, isomería. ¿Vale? Y vean, incluso hay libros de orgánica que tienen casi este mismo esquema. Los isómeros se van a dividir en dos grandes grupos. Isómeros estructurales y estereoisómeros. Los estereoisómeros tienen que ver cómo es que se encuentran en el espacio.
Estos estereoisómeros se subdividen en conformeros y en configuracionales. Para nada vamos a ver a los conformeros. Estos los van a ver totalmente en orgánica. Los configuracionales, a su vez, se subdividen en isómeros geométricos y en enantiómeros. Los enantiómeros también se le conoce como isómeros ópticos. Entonces, vamos a ver isómeros configuracionales, podemos decir isómeros, estereoisómeros configuracionales, que a su vez se dividen en isómeros geométricos. Y aquí, si ustedes observan, está muy pequeñito, ven cis, trans, mer, fac, que son los que aparecen allá en los nombres de algunos compuestos. Pero los enantiómeros también los vamos a poder llamar como isómeros ópticos. Bien. Vamos a ver 6 tipos de isómeros estructurales. Los estereoisómeros tienen que ver cómo es que están en el espacio. Acuérdense que todas las moléculas son tridimensionales. En cambio, los isómeros estructurales tienen que ver con cómo están unidos, como estos. Vean, ¿qué es lo que cambia, chicos, de un compuesto a otro? La unión, ¿con qué átomo? Con el oxígeno. Con el oxígeno. Entonces, así también vamos a ver aquí, isómeros estructurales. Vamos a ver 6 tipos: de ligando, hidratación, coordinación, de enlace, polimerización y ionización. Primero vamos a ver estos 6 y después nos vamos a regresar a ver a los isómeros geométricos y o enantiómeros. Rápidamente. Isómeros de ionización. Este es el nombre, pero nomás relacionen. ¿A qué les suena la palabra ionización? Digo, para que vayan aprendiendo. Iones. Iones. ¿Qué tiene que ver? Fíjense, ver, tiene que ver con la posición del ion. El ion puede estar o afuera del corchete o adentro del corchete. Vean este complejo. Imagínense que tenemos este complejo. ¿Sí? Adentro del corchete tenemos 4 amín y 2 cloros. Número de coordinación, 6. Pero afuera, para neutralizar, tenemos al nitrito. ¿Qué pasa con su par? A ver, ¿qué observan de diferente con su par? El cloro estaba fuera de la esfera. Y ahora entró ¿quién? El nitrito. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama de ionización, porque hay intercambio de iones, no de las especies neutras, de los iones. Bien, en el segundo ejemplo, tienen 2 cloros y nuevamente aparece el en, que ya sabemos que es el etilendiamino. Esfera de número de coordinación, 6. Bien, aquí está el nitrito. Ahora, ¿qué pasa? Entra el nitrito y sale un cloro. A pesar de que tienen el mismo número de átomos, el mismo tipo, sus propiedades físicas y químicas son totalmente diferentes. Veamos el tercer caso, el tercer ejemplo. Tenemos un nitrito, un cloro en la esfera de coordinación y un sulfocianuro afuera de la esfera. Y vean las combinaciones posibles. Entre el sulfocianuro sale un cloro. O se entra un sulfocianuro y sale un nitrito. Entonces, ¿cuántos isómeros son en total para el tercer ejemplo? Pues son 3. Aquí pues no hay de otra, nada más son 2 ejemplos, 2 isómeros. Aquí son 3 isómeros. A esto se le llama isómeros de ionización. Cuantos se intercambian son los iones. Bien, el siguiente caso se llama isómeros de coordinación. Tienen este ejemplo donde
tenemos dos corchetes como lo teníamos en nomenclatura. Pero vean aquí, el cromo está unido con el amín. Y tenemos un cobalto unido con un ciano. ¿Cuál podría ser un isómero de este complejo? Pues si se llama de coordinación, es porque se van a intercambiar los ligantes. Antes el cobalto tenía al ciano, ahora el cobalto tiene al amín. Antes el cromo tenía al amín, ahora el cromo tiene al ciano. O sea, se está coordinando de diferente manera. Pero no se altera, sigue siendo el mismo número de elementos, el mismo tipo y por lo tanto el mismo peso molecular. Pero ya sabemos que sus propiedades físicas y químicas cambian. El ejemplo B. Vean, en el primer caso tenemos al cobalto con amín, cromo con ciano. Pues este ejemplo se parece al de arriba, ¿no? Pero nomás se intercambian cromo con amín y cobalto con ciano. El A y el B nomás se cambia de cuál parte. El ejemplo C, vean al C. Tenemos platino con amín, pero también tenemos platino con cloro. Y vean cómo aquí disminuye, para cada corchete disminuye el número de coordinación. El platino, ¿sí? En vez de tener 4 amín como al inicio, ahora tiene 4, pero además tiene 2 cloros. Cambió su número de coordinación. Y el segundo corchete cambió su número de coordinación. Pero al final sigue siendo el mismo número de elementos y el mismo tipo. Entonces aquí tiene, este se llama de coordinación porque tiene que ver un intercambio con los centros metálicos. Este de hidratación, si se llama de hidratación, ¿ustedes con quién creen que tiene que ver? Con el Con el agua. Vean, imagínense que les doy este primer complejo. Pero otra forma de escribirlo, vean ahora. Se queda con 5 moléculas de agua, sale una, entra un cloro. Pero aquí lo importante es el agua. Y esto es para respetar el número de coordinación. En el primer caso, el número de coordinación es 6, pues debe de seguir siendo 6. Por lo tanto, un cloro entra y sale un agua. Vean el tercer caso. Entran 2 cloros y salen 2 aguas. Pues sigue siendo número de coordinación 6. O sea, son diferentes formas de escribir un complejo, pero en este caso el que está jugando un papel importante es el agua. Entonces aquí se dice de hidratación. Bien. Aquí, la isomería de enlace o cadena. Esto no sucede para todos los ligantes. ¿Se acuerdan que ya vimos ligantes iónicos o neutros? Monodentados o polidentados. Bueno, pues hay otra clasificación. Ligantes ambidentados. La palabra ambi significa que se puede unir o por un átomo o por otro. Y vean, solamente son estos. Bueno, de los que existen otros más, pero estos son los únicos que yo les doy. El nitrito, el sulfocianuro, que así lo conocíamos en inorgánica, el ciano, ¿sí? Este tiene otro nombre que ahorita vamos a ver, el carbonato y algunos derivados de orgánicos, donde aparece azufre y oxígeno. Y vean lo siguiente. Aquí está muy bonito porque está hasta tridimensional, pero si no lo captan todavía, no importa. Aquí tenemos O-N-O. Vean, esta estructura de hecho la aprendimos a escribir con las estructuras de Lewis. Bueno,
Si es el oxígeno el que se une al centro metálico, como lo ven aquí, vean aquí, oxígeno unido al centro metálico, se ve claramente, mi ligante se va a llamar nitrito. Pero si es el nitrógeno el que se va a unir al metal, como en este caso, hasta vean de qué color es la sal. Son de color diferente porque quedamos que son propiedades físicas y químicas diferentes. Se va a llamar nitro. De tal manera que otra forma de escribirlo, en vez de representar como este tipo de estructuras como que parece a Werner, pero no es del todo Werner, vean cómo lo escribo. Si el nitrógeno es el que está unido al cobalto, como ya lo indicamos, aquí se va a llamar nitro. Entonces vean que mi complejo se va a llamar, es un ion, claro está, es pentamín nitro cobalto 2 más. Mientras que el de abajo se llama pentamín nitrito cobalto 2 más. Entonces, depende de qué átomo es el que se une, es el nombre de este ligante ambivalentado. Vamos con el siguiente caso. Usando este ligante. Vean, si se une por el azufre, se va a llamar tiocianato. Y si se une por el nitrógeno, se va a llamar isotiocianato. ¿Qué pasa con el CN? Menos. Si se une por el carbono, se va a llamar ciano. Si se une por el nitrógeno, se va a llamar isociano. ¿Qué pasa con este otro radical como ligante? Si se va a unir por el oxígeno, se va a llamar cianato. Si se va a unir por el nitrógeno, se va a llamar isocianato. ¿De acuerdo? Son los que más tienen nombre. El carbonato, por ejemplo, se puede unir por el carbono o por el oxígeno, pero en ambos casos se llama carbonato. Pero estos 4 ligantes, 1, 2, 3 y 4, son los que sí tienen un nombre muy especial, pero esos ligantes forman isómeros de enlace o cadena. Y los que hacen esto se conocen como ligantes ambivalentados. Tenemos isomería de los ligandos. Este sí está medio, tiene que ver con compuestos orgánicos, los ligandos orgánicos que son bastante grandes. Entonces vean, este ligante, ustedes con mucha calma, no son idénticos, se parecen. Aparecen en diferentes posiciones el nitrógeno, pero es algo muy propio del ligante orgánico. Y por la culpa de cómo está ese ligante, pues va a ser su interacción con el metal. Vean en el primer caso, el puntito negro puede ser un metal. Vean cómo pueden quedar los metales. Vean. Pero es por la culpa del ligante. Ese ligante pues tiene una estructura muy grande y sus átomos, algunos átomos, como en este caso es el nitrógeno, están distribuidos de manera diferente. Y por lo tanto la interacción con metales es diferente. Se conoce como isomería de ligandos. El último, que se llama isomería de polimerización, se conoce como que no son isómeros verdaderos. Por un detalle muy importante. Tienen el mismo tipo de elemento, pero no el mismo número. Y por eso se le llaman que no son isómeros verdaderos. Entonces vean, todos estos, todos tienen platino, todos tienen cloro, todos tienen amín, pero no en el mismo número. Incluso, por ejemplo, si quieren tomar este que está aquí al inicio, es un platino, 2 cloros y 2 amín. El segundo caso, incluso se separan los corchetes
en dos corchetes y tienen un platino con un amín y uno de ellos platino con cloro. Diferentes números. Es por eso que tienen el mismo tipo de elemento, pero no el mismo número. Y estos son los 6 isómeros estructurales de los complejos o de los compuestos de coordinación. Estos 6. Vamos a ver qué pasa con estos. Vean. Estereoisómeros. Ya estamos del lado derecho de mi gráfico. Esto tiene que ver cómo es su disposición de los ligandos en el espacio. Antes que nada, para aquellos que no lo vieron, cis significa mismo lado. Trans significa lado opuesto. Y analicen estos complejos. Aquí está tridimensionalmente y aquí está como lo vemos en cualquier libro, ¿no? De manera plano. Pero vean, dos sustituyentes están del mismo lado. Entonces, se dice que este isómero es cis. Y vean cuál es la diferencia con el isómero trans. Y aquí está tridimensionalmente lo mismo, es exactamente lo mismo. El verde son los cloros y estas moleculitas, el nitrógeno es azul con 3 hidrógenos, y vean su nombre, cis. ¿Cómo los vamos a nombrar? En este caso ya está neutro, entonces decimos diamín, dicloro, pero empezamos con el cis, ¿no? Cis, diamín, dicloro, platino, 2 más. Y vean el que está trans, los ligantes son trans. Entonces va a ser trans, diamino, dicloro, platino, 2 más. Compañero que tenía la duda, ¿ya quedó aclarada? Ya. Entonces de ahí es cis o trans. Entonces en el examen tienen que tener mucho cuidado cuando digo cis o trans, porque tiene que ver con isomería. ¿De acuerdo? Este tipo de isomería, cis o trans, también se da en este tipo de compuestos cuadrado planos o en los octaedros. Y analicen rápidamente antes de que yo les pregunte. A ver, chicos, también aquí están las estructuras. Vamos a suponer que A es un tipo de ligante o ligando y B es otro tipo. Acuérdense que en un octaedro tengo 6 sustituyentes y vean cómo están distribuidos. Para que lo comprendan o lo acaben de comprender, agarren una hoja de cuaderno. Todos agarren su hoja de cuaderno. Imagínense que en esa hoja de cuaderno, el cuaderno, en la parte central, pónganlo así como, ¿cómo se podría decir? Paralelo no, perpendicular a ustedes, así con su cuaderno, bueno, con su mano agarren el cuaderno, sosténganlo sobre la palma de su mano y ahora sí, en el mero centro del cuaderno está su metal. ¿Ya lo ubicaron?
Ya. Ven que su cuaderno tiene 4 esquinas. Son los Sí. 4 vértices. Ahora, de su cuaderno hacia arriba sale un elemento, bueno, un sustituyente. Y hacia abajo sale otro sustituyente. Si ustedes unieran todos esos puntos, forman un octaedro. Bueno, ¿cuánto va a ser cis? Vean la figura de la izquierda, el más de la izquierda. Imagínense que 2 de los Bs, las letras Bs, están en 2 vértices. ¿Ya lo vieron? En 2 vértices. Cuando está de esa manera se dice que es cis. O vean la figura de bolitas, la figura tridimensional. Que por cierto lo hago 3 veces por si no queda claro. Vean, o la siguiente, la que les guste, ya les están dando ejemplos, con 4 amín y 2 cloros. Se dice que es cis. ¿Qué pasa con el trans? Vean el trans. Ahora en su cuaderno, tienen el mismo cuaderno, tienen hacia arriba y hacia abajo los sustituyentes, las 4 esquinas. ¿A qué se le llama trans? Cuando está de un vértice a otro totalmente. O vean la figura tridimensional. O vean la última figura de la derecha. Y vean, escribimos cis, bueno, claro está, cis, tetramín, dicloro, cobalto, 3 más. Trans, tetramín, dicloro, cobalto, 3 más. Pues, ¿cómo espacialmente están mis sustituyentes? ¿Alguna duda? Chicos, No, no. Muy bien. O sea, el cuadrado plano, la geometría cuadrada plana, siempre nada más va a ser cis o trans. Pero un octaedro puede ser cis trans o también puede ser fac mer. Nuevamente, ¿qué es fac y qué es mer? Fac significa mismo lado. Mer, lado opuesto. Y vean la fórmula. Por ejemplo, si tengo un cuadrado plano, tengo el metal y tengo 2 elementos de tipo y 2 de otro tipo, como 2 cloros y 2 amín. Cuando tengo un octaedro, para hacer cis trans, tengo 4 de un tipo y 2 de un tipo. Ustedes son muy matemáticos y aquí ven las fórmulas generales. Vean en mi ejemplo, tengo 4 de un tipo y 2 de un tipo. Pero ¿qué pasa cuando tengo fac-mer? Son 3 de un tipo y 3 de otro tipo. Y vamos a ver cómo se pueden encontrar distribuidos. Fórmula sencillita, general o con un ejemplo. Observen. 3 de un tipo y 3 de otro tipo. Pero vean, cuando están del mismo lado, se dice fac. Cuando están del lado opuesto, al menos 2 de ellos, se dice mer. Y vean la figura tridimensional. 3 cloros. Agarren otra vez su cuaderno. Pónganselo en la palma de la mano. 3 cloros que están del mismo lado, se dice fac. Cuando un par de ellos está del lado opuesto, se dice mer. ¿Algún problema con las figuras? no, Bueno, estos son parte, entonces compañero, cuando me preguntaba el nombre, ¿este cómo se llama? Se llama fac, triamín, tricloro, cobalto 3 más. Este se llama mer, triamín, tricloro, cobalto 3 más. De ahí viene el nombre. ¿Alguna duda de por qué allá en nomenclatura aparecía mer y fac? ¿Dudas? no. No. Bueno, el último grupo de isómeros, pero muy particularmente enantiómeros o isómeros ópticos,
son estos. Rápidamente, ¿a qué se refiere estos isómeros? Agarren, junten sus manos, pero así no de manera, así toquen, que se toquen los dedos. ¿Cómo se llama? ¿El chiquito? ¿El meñique? El meñique. Que sus dos manos, ustedes vean a sus dos manos, o sea, que la palma, ahora sí que, sí, la palma esté viendo hacia ustedes. Y imagínense que quisieran encimar sus manos, así como están, y jamás lo van a lograr hacer, jamás. Son idénticos. ¿Están de acuerdo que cada mano tiene 5 dedos y que están unidos de la misma manera? Pero nunca los van a poder empalmar. Pero ¿qué pasa si colocan un espejo entre una mano y otra? ¿Están de acuerdo que la mano, o sea, es como si se reflejara la mano izquierda a la mano derecha, a la mano derecha a la mano izquierda? Bueno, esto se dice que son idénticos, pero no superponibles. Eso es lo que quiere decir la palabra enantiómeros. Entonces, estos compuestos tienen exactamente lo mismo, pero jamás se van a superponer. Y vean la figura tridimensional. Vean cómo los cloros es como si pasaran un espejo y se reflejara la estructura de la izquierda a la derecha o la derecha a la izquierda. Si ustedes los quisieran empalmar, jamás se van a empalmar. A esto se le conoce como enantiómeros. Cuando uno llega a la industria, ¿cómo identifica estos compuestos? Hay un instrumento que se llama polarímetro. En la forma en que estos compuestos, desde el inicio yo les dije que estos isómeros tenían propiedades físicas y químicas diferentes. Pues resulta que cuando llegamos a los enantiómeros, en general pueden presentar las mismas propiedades. Pero ¿cómo los voy a diferenciar? Con el polarímetro. Es por eso que aquí puse un esquemita del polarímetro. Hay muchos tipos, pero este es su fundamento. ¿Bien? En la industria, uno prepara su muestra, lo mete a este tubo, y este tubo lo coloca en el aparato, y uno, mediante un disco, empieza uno a moverlo de tal manera hasta igualar la luz polarizada, por eso se llama polarímetro. En la dirección que uno lo haga, ya sea que si uno lo hace a la derecha para igualar ese campo, o a la izquierda, decimos que nuestra sustancia es dextro o D o levo L. Según hacia qué sentido se movió el disco para igualar ese campo. Es la única forma de identificarlo. Y es muy importante. ¿Tienen la oportunidad de meterse ahorita a la red, chicos? ¿A ver algo en Google? Sí, profesora. Bueno, para que vean la idea de lo importante que si nos equivocamos, si es levógiro o dextrógiro. Porque puede ser que uno de estos isómeros sea bueno y el otro sea malo. Puede ser que los dos no sirvan para nada, o que uno sirva para una cosa y el otro sirva para otra cosa, ¿no? Entonces vamos a meternos a Google y escriban la palabra, ay Dios, se me olvidó. Espérenme, talidomida. Escriban la palabra talidomida. Es un compuesto orgánico y que tiene ese comportamiento. Y si quieren poner en imágenes, bueno, de hecho creo que luego sale una estructura química. ¿Ya lo hicieron? Ya, profesora. ¿Qué observan? Pues salió que pertenece a una clase de medicamentos
Y su fórmula es C13H10N2O4. Muy bien. A ver, dale en imágenes Va. para que veas la estructura química. Es un Ya. compuesto orgánico. Aparte de la estructura del compuesto orgánico, ¿qué más ven? Pues Que no- unas imágenes de unos niños. Que no es nada grato. Sí, claro. Bueno, este compuesto es un enantiómero. En los 60, los químicos a veces, y que hasta la fecha sucede, por eso es muy importante ser químico o trabajar en el área química, no importando que se sea IQ. Por falta, a veces creen que por falta de, porque hay que invertirle más dinero, no quisieron separar o creyeron que no tenía ningún problema el que vinieran los dos enantiómeros en la presentación farmacéutica que le daban a las mujeres para evitar los ascos que se tienen en el primer trimestre de embarazo. Sí han escuchado que muchas mujeres sufren de ascos, de mareos. Entonces, 9 meses después, resultaron esos pequeñitos sin miembros inferiores y superiores. Resulta que un isómero de la talidomida sí era el bueno, sí era el que evitaba los ascos. Pero el otro isómero, el otro enantiómero, causaba problemas teratogénicos, como los que están viendo. Entonces, me regreso a mi tema de química de coordinación, pues no es lo mismo uno que el otro. Entonces, cuando estudiamos isómeros, si vamos a estar en una industria o en una investigación de este tipo de compuestos, pues debemos de aislar muy bien, aunque cueste mucho dinero, aislarlos, porque no sabemos si el otro es inactivo, pues no pasa nada. Pero ¿qué tal si pasa como en la talidomida, que era el otro que no servía para los ascos, que no evitaba los ascos, era teratogénico, ¿no? Entonces, son muy importantes el que ustedes conozcan la importancia de saber qué es un isómero y que no es lo mismo que, o que se parecen, ay, se parecen, maestra, se medio parecen. No, nada de que se medio parecen. Son compuestos totalmente diferentes. Aunque sus manos se parezcan, no es para nada igual la izquierda que la derecha. Estos compuestos, ya les mencioné, tienen propiedades físicas y químicas inclusive similar, por eso son muy difíciles de separarlos. Y ya eso ya les hablarán de química orgánica. ¿Alguna duda? ¿Todos los compuestos de coordinación tienen enantiómeros? No, no todos. De hecho, son algunos, no todos. Y qué bueno, ¿eh? Porque si no sería un problema a la hora de cuando sintetizan estos compuestos, a la hora de separarlos, no, hombre, sería costosísimo. No todos. Así es, no todos. Algunos de ellos, así como no todos los compuestos orgánicos, algunos de ellos. Ahora, no siempre, aunque exista la pareja de enantiómeros, no siempre son malos. Hay enantiómeros que, bueno, el otro, por decir uno de ellos, es el que hace el efecto bueno y el otro no tiene ningún efecto. Pero desgraciadamente en este tipo de compuesto que les acabo de dar, como el de la talidomida, pues dejaron su enantiómero malo y pues lo peor de todo que era tan malo que vean lo que causó. ¿No? Así es. ¿Alguna duda? No. Bueno, ustedes ya conocen, así como ya usamos la teoría, pero súper básica de ácido y base de Lewis para explicar cómo es que se une un átomo a un metal,
Ya vimos que las cadenas de Jorgensen no sirve para nada. Ya vimos que Werner, ¿cómo explica que pueden estar unidos un centro metálico con los ligantes? Vamos a retomar una teoría que ya les expliqué, la teoría de enlace-valencia. Para que yo pueda, o más bien ustedes, porque yo no, ustedes puedan entender cómo es que se forma un compuesto de coordinación con la teoría de enlace-valencia. Para empezar, ¿por qué creen que vamos a usar la teoría de enlace-valencia? ¿Para qué sirve esta teoría? Y no me digan que no la han visto porque yo se los di. No, a ver, ¿para qué sirve? Así, a grandes rasgos, ¿para qué sirve esta teoría? Saber la distribución eléctrica. ¿Para ver la distribución qué? Electrónica. ¿Para qué? Que no es eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué sirve esta teoría? Y lo acabamos de ver, chicos. Pero no tanto, pero esta la vimos ya regresando del paro. O sea que no tiene mucho. A ver, ¿para qué sirve esta teoría? Para las geometrías y las hibridaciones. Bueno, más bien, para ver la geometría de las moléculas mediante la hibridación. Bueno, como eso ya lo saben, pero si no lo han entendido, pues menos lo van a entender para compuestos de coordinación, ¿no? Entonces, necesito que repasen al 200% esta teoría para el miércoles, ¿sí? Porque se supone que ya la conocen. ¿En qué se basa? ¿Para qué sirve? Aquí en compuestos de coordinación, incluso aquí lo escribí, teoría ya vista, por si no se acuerdan. Se va a aplicar para compuestos de coordinación. La vamos a usar para explicar propiedades magnéticas a grandes rasgos y para justificar la geometría. La vamos a usar para dos números de coordinación, las más importantes en esta materia. Número de coordinación 4 y número de coordinación 6. Y nuevamente lo repito, geometría tetraédrica, cuadrada plana, bipirámide trigonal, octaédrica, hibridación. Un tetraedro, ustedes ya saben qué hibridación tiene. Un octaedro, ya saben qué hibridación. Cuando yo les di este tema y cuando vimos la bipirámide trigonal y la octaédrica, yo les dije, chicos, en este momento no importa si escribimos DSP3 o SP3D, D2 SP3 o SP3D2. Los que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pues créanme que sí va a ser necesario repasar, porque si no, cuando yo toque este tema el miércoles, pues menos van a saber de qué es lo que estoy hablando. Entonces, como bien dijo su compañera, esta teoría, la de TEP, me da la geometría, me indica la geometría mediante la hibridación. Pero aquí la hibridación va a cambiar ligeramente, no como lo hicimos en el tema anterior. Pero pues si aquí les explico esto y no me entienden, pues es porque no saben de lo anterior. Entonces, necesito que sepan muy bien las reglas de las diagonales, ¿sí? Esto que lo exige la teoría de enlace-valencia, necesito que vean configuración electrónica al menos de la primera serie de transición. Porque si no, pues van a estar totalmente perdidos, ¿no? Porque eso es lo que voy a revisar el miércoles. La teoría de enlace-valencia y voy a empezar
la teoría del campo cristalino, que es bastante largo, pero que no hay ningún problema porque es pura configuración electrónica. ¿Alguna duda? No. No. Lo único nuevo va a ser la teoría del campo cristalino, pero lo nuevo de la teoría del campo cristalino es su fundamento, porque todo lo demás es pura configuración electrónica que estudiaron en estructura de la materia. Entonces nos vemos el miércoles, chicos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Adiós.